Buenas tardes para todos. En las empresas hay múltiples necesidades a cubrir para mejorar el desempeño y lograr competitividad. Una de las más efectivas está relacionada con las capacidades del personal. Cuando hablamos de sociedad del conocimiento, vemos que de una innumerable cantidad de factores que movilizan a las empresas, las que más retribuyen o retornan del consumidor son la creatividad y la innovación, directamente vinculadas a las capacidades adquiridas. En USIN somos conscientes de esto y por ello uno de los grandes desafíos es desarrollar el área de capacitación. Un empresario que pretenda un desarrollo sostenible debe incorporar la formación continua de sus equipos de trabajo. USIN Capacita ofrece este mes seminarios web gratuitos para aportar a las empresas mendocinas. Las indicaciones de siempre, por favor mantener las cámaras y micrófonos apagados. Asistencias a través del chat privado a USIN Capacita con el DNI y el correo electrónico. Recordarles que estas grabaciones se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, Comunicación USIN. Mientras se desarrolla la charla, pueden escribir a través del chat sus consultas y luego dispondrán de 10 minutos para ser contestadas. Hoy recibimos a dos capacitadoras. Licenciada en Comercio Internacional, ejecutiva de Comercio y despachante de aduana de Aeropago Sociedad Anónima, docente del Instituto Padre Bonetti, docente preuniversitario de la Universidad Concagua, la señora Federica Telechea. Por otro lado, la licenciada en Comercio Internacional, responsable del área de certificados de origen de USIM, docente en materia de comercio exterior de USIM, la señorita Antonella Beccari. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Bueno, hoy vamos a la webinar que se va a dar, como comentó Carolina, es el comercio internacional en la Argentina y cómo está afectando la situación en pandemia. El intercambio comercial argentino representa los 8.229 millones de dólares, lo cual ha tenido un 23% de disminución con respecto al mes de abril del año 2019. Las exportaciones han representado un 61,5% y un 38,5% en las importaciones, lo cual esto se ha reflejado en la balanza comercial, un registro de superávit comercial de 1.893 millones de dólares. Las exportaciones e importaciones han tenido una reducción. Las exportaciones están en 5.061 millones de dólares, en el cual la baja se ha debido gracias a las cantidades y a los precios de los productos primarios, de los combustibles y la energía, de las manufacturas de origen industrial y las manufacturas de origen agropecuario. Y por el otro lado tenemos las importaciones, las cuales también han disminuido un 31,8% en 3.168 millones de dólares, lo cual también se ha visto reflejado en las cantidades y en los precios, tanto en los grandes rubros como los bienes de capital, los bienes intermedios, los combustibles y los lubricantes, las piezas y accesorios de capital, los bienes de consumo y los vehículos. Las exportaciones más dinámicas que han tenido un auge en este periodo han sido los porotos de soja, los cuales en el mes de abril se registró un aumento del 79%, con ventas que han realizado desde China. Después un aumento en las exportaciones en los maníes crudos, en los Países Bajos. El aceite de soja también ha tenido un incremento. Los calamares también con las ventas hacia China. La carne bovina también ha tenido un aumento del 21%, también con destino a China. Y las disminuciones que han representado han sido el tema de los aceites crudos de petróleo, las ventas de los vehículos para el transporte, los camarones, langostinos, merluzas. Y por el otro lado tenemos
Las importaciones, como ya habíamos dicho, que habían marcado también una reducción, más que todo un gran porcentaje en los vehículos, en los bienes intermedios. Los destinos, los principales socios comerciales que tenemos son China, Brasil, Estados Unidos y otros mercados también muy interesantes como Vietnam, India, Paraguay, Chile, Alemania, en el cual China es nuestro principal socio comercial. Las exportaciones han crecido y sus importaciones han disminuido y como mencionamos anteriormente, han tenido un auge en la venta de los productos primarios, principalmente en el poroto de soja y la carne bovina. Por el otro lado, nuestro principal socio, que es el Mercosur, dentro de él tenemos a Brasil, en donde también hemos tenido una caída de las ventas, principalmente este mercado, más que todo con las manufacturas de origen industrial, que son las exportaciones del sector automotriz. Por el otro lado, otro bloque importante que tenemos es el NAFTA, que está conformado por México, Canadá y Estados Unidos, en el cual también sus exportaciones han sido afectadas por las manufacturas de origen industrial. Y la Unión Europea, que también ha sido afectada por las manufacturas de origen industrial y también han generado la caída en otros rubros. Con este panorama que tenemos, la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, indica una fuerte contracción del comercio internacional. La OMC anticipa un fuerte descenso en el comercio mundial de bienes para el primer semestre del 2020, como consecuencia del impacto económico por el COVID, por esta pandemia. Además, la OMC infiere que la caída del comercio será más pronunciada en los sectores que se caracterizan por la complejidad de las cadenas de valor. Tal es el caso de los productos electrónicos y de la industria automotriz. Por el otro lado nos encontramos con Mendoza, en el cual Mendoza es una provincia productiva por naturaleza, por sus condiciones climáticas, por la calidad de las materias primas, por la infraestructura, su inversión tecnológica, los recursos también humanos que tiene calificados y con un potencial emprendedor importante, y la relación que tenemos con la calidad y precio de los productos. Todo esto hace que Mendoza se convierta en una región atractiva y diversa, en el cual podemos integrar y abarcar una oferta exportable y abocarnos a diferentes mercados y mercados internacionales, en el cual tenemos alimentos procesados y orgánicos, productos gourmet, frutas y hortalizas, vinos, aceites de olivas, maquinarias, desarrollos tecnológicos y servicios. Las exportaciones de Mendoza, el auge más importante que tenemos son los vinos y espumantes, con un 49%, luego los alimentos procesados, que representan un 15%, la metalmecánica, la minería y energía un 11%, las frutas frescas y hortalizas un 12%, y las industrias creativas un 11%. El destino de las exportaciones mendocinas principalmente es, nuestro principal aliado, que es Brasil, un 24%. Estados Unidos, que también representan un 23%, el Reino Unido con un 7%, luego aparece el mercado canadiense con un 5%, Chile también con un 5%, China un 2% y Rusia también abarca un 2%. Con respecto al mercado canadiense, que representa las exportaciones mendocinas un 5%, en el cual es un mercado muy, muy interesante, el Mercosur pretende cerrar un tratado de libre comercio con Canadá y también otros 3 destinos interesantes como Corea del Sur, Líbano e India. Canadá con el tema de los vinos y mostos, y India con las frutas y la olivicultura. Son mercados que están
muy abiertos para nuestros productos y poder llegar con ellos a una oferta exportadora. También se proyecta el futuro que vamos a tener en 20 años. Se proyecta un plan de expansión de nuestras exportaciones agroindustriales. India sería un mercado muy demandante como lo es hoy China. Y en el 2030 se prevé que el hemisferio norte concentrará el 70% del consumo de alimentos mundial. Por eso lo importante es tener tratados de libre comercio para buscar aranceles más bajos para poder vender y ser más competitivos. Por ejemplo, Chile cuenta con 65 tratados de libre comercio con diferentes países. Y nosotros aproximadamente estamos entre 18 y 20 acuerdos de Tratado de Libre Comercio. Pese a la pandemia y al escenario y al contexto en donde nos encontramos, las exportaciones de Mendoza han aumentado un 20%, debido a que hemos tenido las exportaciones, un auge en las exportaciones de ajo fresco, el cual apareció como uno de los principales compradores Taiwán, la cual empezó con las compras, las ventas que realizamos fueron al principio de la temporada, que fueron a finales del 2019. Y por el otro lado, Mendoza tiene el 77% de las manufacturas de origen agropecuaria, está compuesta por el complejo vitivinícola. El crecimiento del sector se ha visto reflejado por el vino granel, que tuvo un incremento de un 200% en volumen y un 45% de aumento en valores FOB. Esto está incluyendo también al mosto concentrado. Y por el otro lado tenemos también al vino fraccionado, que se mantuvo en los volúmenes y tuvo una caída alrededor del 0,9%. El escenario post-pandemia, con el que nos vamos a encontrar a corto o a largo plazo, porque tenemos bastante incertidumbre, en el cual el comercio exterior será nuevamente uno de los motores de la economía provincial. La pandemia ha afectado a la comunidad internacional en todos sus aspectos, teniendo un impacto directo en las economías de las regiones y de los países. Además, no obstante, todo gran reto representa también oportunidades a mediano y a largo plazo para aquellos gobiernos que puedan prepararse para una nueva normalidad, sentando las bases para las necesidades del futuro. Bien. Bueno, yo voy a hablar un poco más de lo que es el panorama en Argentina. No sé si antes de inscribirse a la charla pudieron ver los temas que se iban a tocar dentro de la misma, donde empezábamos viendo algunas estadísticas, que son muchos de estos datos que por ahí nos ha dado Antonella, que por ahí nos parecen demasiados números, pero que son necesarios conocer para poder entender en qué situación se encuentra la Argentina y con qué vamos a trabajar y vamos a tener que afrontar esta crisis que se nos va a presentar ahora en esta situación de COVID, ¿no? Todos los mercados del mundo se están viendo afectados al mismo tiempo, entonces, bueno, a partir de eso, nosotros tenemos que trabajar y ver qué ventajas tenemos. En cuanto a la Argentina, puntualmente, no solo tenemos que tener en cuenta, que muchos ya deben saber, el tema COVID, que ha modificado todos nuestros esquemas, sino que también tenemos que tener en cuenta algo que es muy importante, que es que la Argentina está en un proceso de renegociación de deuda. Hace algunos meses empezamos a escuchar que tal vez la Argentina se iba a declarar en default, no sabíamos qué iba a pasar con la economía, los bancos la gente empezó a asustarse, a pensar que iba a sacar la plata de los bancos. Entonces, a todo este problema que tenemos de COVID le tenemos que sumar que nuestra economía está muy inestable por este tema. Para renegociar la deuda, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo vamos a hacer frente a todas esas obligaciones que teníamos con nuestros distintos acreedores alrededor de todo el mundo. Tenemos que ver cómo vamos a pagarle. Entonces, en un principio, el gobierno sabía que íbamos a tener que hacer frente a estas
a estos compromisos que teníamos y pensaban que teníamos que hacer ¿qué? Aumentar las exportaciones para tener ¿qué? Mayor ingreso de divisas, ¿sí? Ustedes piensen, me imagino que hay mucha gente en la charla que trabaja en comercio exterior, pero para los que no, que son jóvenes, nosotros con las exportaciones es una de las principales fuentes que tiene el país para que ingresen dólares a la Argentina, ¿sí? Por eso es tan importante esto que mostraba Antonella al principio, la diferencia que había en la balanza comercial, donde las exportaciones todavía siguen siendo un poco más altas que las importaciones. De esta manera que logramos que los dólares que entran sean mayores que los dólares que salen, ¿sí? Porque si nosotros compramos al exterior tenemos que pagar en dólares. Entonces, bueno, en un momento se pensaba aumentar las exportaciones para tener mayor ingreso de divisas, lo cual, debido a la situación de COVID, no se está logrando. Y a nivel mundial el intercambio comercial se ha visto notablemente reducido. Si después les queda alguna duda, van anotando las preguntas y después al final las vamos contestando, ¿sí? Así no perdemos el hilo. En general el comercio mundial ya venía afectado, porque a nivel mundial, antes de la situación del COVID, teníamos otro problema muy grande, que era la guerra comercial que se estaba dando entre dos potencias. Seguramente han escuchado que en el principio de la pandemia se echaban la culpa entre Estados Unidos y China a ver quién había alargado el bicho para perjudicar al otro. China y Estados Unidos ya estaban en una guerra comercial, y al ser dos grandes potencias mundiales, afecta al comercio de todos los países. En el 2019 ya había habido una disminución del 0,4% del comercio mundial, ¿sí? Y el efecto coronavirus ha cerrado tanto el movimiento de personas como de actividades productivas. Antonella algo habló de la Organización Mundial del Comercio, y para que tengamos una idea, en el 2020 se estima una reducción del comercio mundial entre el 13 y el 32%. Obviamente estos datos afectan a todos los países del mundo. Y en la Argentina, el efecto de la pandemia sobre las exportaciones va a tener un doble problema. Que uno, que vemos reducido el precio de los bienes, ¿sí? Y también vamos a ver reducidas las cantidades exportadas. Entonces acá vemos lo que yo recién les decía, que se va a reducir el ingreso de divisas, ¿sí? El gobierno tuvo que salir a implementar unas ciertas medidas, como puede ser la restricción en la compra de dólares. No sé si alguien ha tratado de comprar dólares por el banco, ya no se puede. Se puede comprar un mínimo de un máximo de 200 dólares, ¿sí? Lo cual nos restringe a nosotros y lo que hace que el flujo de dólares que se sacan de la economía, porque la gente no deja los dólares en el banco, la gente los retira y los vende en el mercado negro, o los retira y los tiene en su casa. De esta manera el gobierno se asegura de que la salida de dólares de la economía sea menor a la que se podría dar ante una situación donde creemos que podemos caer en default y donde toda la gente correría a sacar la plata del banco. Por eso también han puesto otra medida, como es el aumento de las tasas de los plazos fijos, ¿sí? En un momento los plazos fijos habían caído al 20% anual, y hoy en día están en el 30,02, que es la tasa mínima que puede poner un banco. Entonces, ¿qué logramos con esto? Que la gente ponga plata, a la gente le convenga poner la plata en el banco y no la saque y la tenga en su casa, ¿sí? Porque mientras más plata haya en los bancos, mayor se puede solventar el Estado y usar esa plata para diferentes cosas, ¿sí? Bien, lo que les decía, se deben buscar líneas de acción para minimizar los daños que se puedan ocasionar. En el contexto de pandemia, que otras volvemos a hablar a nivel mundial, podemos observar que se han modificado las demandas, ¿sí? ¿Qué significa se han modificado las demandas? Los bienes que se consumen ya no son exactamente los que consumíamos antes de la situación de crisis. Y si se modifica la demanda, también se modifica la importancia de los productos y las reacciones que tienen los distintos países hacia estos productos. En la situación actual se ha afectado tanto el consumo de alimentos como en la producción. Imagínense que
no es lo mismo las empresas que tengan 100 empleados, que puedan tener a los 100 empleados trabajando, a que ahora tengan que tener grupos que trabajen cada 15 días, o que hayan tenido que cerrar la planta por 3 meses. Entonces, toda esa falta de producción de alimentos en algún momento se va a ver reflejada. Y esto, si bien en muchos casos pueden ser un problema, ¿sí?, también puede generar algún tipo de oportunidades. ¿Por qué? Argentina, podemos decir que en relación al mundo, tiene un poco de suerte de esta situación, ya que, como decía Antonella al principio, muchas de nuestras exportaciones están vinculadas al sector agropecuario, ¿sí? Y es ahí donde podemos ver a nivel mundial que las fluctuaciones de los mercados han sido menores, ¿sí? Han tenido menor caída en cuanto a niveles de consumo. Entonces, como en el mundo se están perdiendo muchas fuentes de trabajo, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacemos nosotros si no tenemos trabajo? Bueno, vamos a tener que empezar a seleccionar qué bienes vamos a adquirir, ¿sí? Tal vez dejamos de consumir bienes de lujo, tal vez dejamos de comprarnos, no sé, una computadora, el último celular que salió, pero nunca vamos a poder dejar de ¿qué? De consumir alimentos, ¿sí? Entonces, las demandas se van a mantener constantes. O, en algunos casos, depende del país, pueden crecer. En este momento en el que estamos, donde estamos diciendo que se van a mantener los consumos de bienes sin mucho valor agregado, se han generado grandes cambios en los sistemas internacionales, en la logística, en la producción, en el abastecimiento, ¿sí? No solo tenemos problemas de salud, sino que tenemos que esos problemas de salud y esta situación que estamos viendo ha generado un cambio en un montón de sectores. Tanto han perjudicado también lo que es el abastecimiento de mercaderías y de medicamentos. Entonces ahí es donde Argentina, ¿sí?, que sabemos que se dedica a exportar bienes alimenticios, tenemos que buscar nuevos nichos de mercado y exportar lo que muchas veces para la Argentina fue favorable, ¿sí?, ya que Argentina siempre ha sido exportadora de commodities, que los commodities son bienes que no tienen mucho valor agregado, ¿sí?, son bienes que no tienen un proceso de elaboración, como puede ser la soja, el trigo y demás, y buscar esos lugares en el mundo donde están necesitando este tipo de bienes y que están aumentando su demanda, ¿sí? No sé si ustedes al principio de la pandemia escucharon hablar de que había productos como podía ser la harina o los huevos que aumentaron mucho su valor porque la demanda creció mucho en poco tiempo. La gente estaba más en sus casas y lo que hacía era usar su tiempo, como no podía trabajar, para cocinar, por ejemplo, con los chicos que no iban a la escuela. Entonces, ciertos productos aumentaron su valor porque aumentó su demanda. Entonces, la Argentina lo que tiene que hacer es usar esta ventaja que ha tenido. ¿Y por qué decimos que por ahí hace años ha sido una desventaja? Porque nosotros siempre exportamos productos con un valor muy bajo, ¿sí? O sea que nos van a pagar por nuestros productos poco dinero, pero sí o sí tenemos que importar productos que tienen un valor agregado alto, que son todos los productos manufacturados. Entonces, ahí se puede prestar para tener una diferencia en la balanza comercial. Y en general, la Argentina, como les digo, ha sido exportadora de productos alimentarios, pero también lo que tiene que buscar y desarrollar tanto el gobierno como las industrias, ¿por qué digo el gobierno? Porque es el gobierno el que tiene que fomentar a que se desarrollen industrias, a dar créditos a tasas bajas para que se pueda abrir una nueva empresa. Entonces, fomentando esto, nosotros podemos generar productos industriales o servicios tecnológicos, por ejemplo, que también se exportan mucho, y empezar a aumentar las exportaciones de este tipo de bienes que tienen un valor agregado más alto. ¿Qué lograríamos con esto también? No solo que aumenten las exportaciones, sino ayudar a las empresas mendocinas. Hoy en día todo tipo de empresas se ha visto muy afectada, hay muchas empresas que tienen que cerrar,
Entonces, todas esas pequeñas y medianas empresas que estaban en Argentina, tal vez buscando nuevos horizontes, pueden hacer frente a estos tiempos de crisis donde en la Argentina la demanda de muchos bienes ha disminuido. Entonces, si yo me dedico a producir, no sé, carteras, y en Argentina está tan mal la situación que nadie me las va a comprar, tal vez puedo empezar a exportarlas y buscar nuevos mercados. Muchas veces las pequeñas empresas, imagino que habrá muchos de los participantes de la charla que son dueños o que trabajan en pequeñas empresas, no tienen los conocimientos y las herramientas para exportar al mundo. Para nosotros exportar, creo que la próxima charla de comercio exterior es de los primeros pasos para exportar, si no me equivoco. Una empresa para exportar tiene que tener conocimiento en muchas cosas, ¿sí? Ya sea desde cómo hacer la logística para que nuestro producto llegue en buen estado a destino, sino que también tenemos que conocer el país de destino, tenemos que buscar y elegir bien nuestro país de destino o el nicho de mercado a donde queremos llegar. No todos los países tienen las mismas legislaciones, entonces tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Y por ahí las pequeñas empresas no se animan o no se les ocurre dar este tipo de pasos, y es importante que se fomenten a las empresas a abrirse a nuevos mercados. Y bueno, como les decía, como la demanda nacional está estancada o reducida, vamos a perder muchos puestos de trabajo. Entonces lo que tenemos que fomentar es ayudar a subsistir y a desarrollarse a pequeñas empresas. Hace menos de un mes, creo que fue, se hizo un informe realizado por Cancillería Argentina, que era principalmente para esto, para fomentar las exportaciones y para buscar nuevos mercados. Para que ustedes tengan una idea, algunos de los productos que tal vez no son los que más conocemos que se exportan, y para los que encontraron posibles mercados, fueron productos como por ejemplo carne bovina, que es uno de los que mayores nichos de mercado se encontraron, trigo, maíz, productos de la pesca, el vino, por supuesto, que somos, Mendoza es gran exportadora de vino, cítricos, el norte está empezando a hacer la primera exportación de limones a China, que no se ha hecho durante mucho tiempo y se exportaban más que nada a Estados Unidos, pero tenían muchos problemas por los certificados fitosanitarios y por las plagas. Otros productos que se encontraron para poder exportar: aceite de soja, no soja como bien directo, carnaviar, frutas, harinas, legumbres, cebollas. O sea que hay un montón de productos que el mundo está necesitando y que nosotros somos productores y de excelente calidad y que podemos aprovechar para venderlos. Algunos de los países que se detallaron en este informe salen de los países que son nuestros principales compradores habituales o que son nuestros socios comerciales. Socios comerciales, ustedes saben que Argentina pertenece al Mercosur, donde existen muchas ventajas para comercializar entre estos países y que tienen muchos acuerdos con otros países de la región donde se ve una reducción arancelaria, entonces nos conviene vender a estos países. Pero además de todos estos mercados tradicionales, como puede ser Brasil, Bolivia, América del Norte, porque vendemos mucho vino a Estados Unidos, ajo y demás, se empezaron a ver que se podía entrar a distintos mercados, como pueden ser mercados de Asia, de Oceanía, de Medio Oriente, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Israel, que son mercados muy interesantes porque tienen volúmenes de compras muy grandes y que por ahí uno no los conoce. Ahora bien, para llegar a estos mercados tan distintos al nuestro, es acá donde nosotros tenemos que empezar a estudiar y a ver costumbres, leyes y demás, porque si nosotros hacemos una exportación de nuestro primer contenedor y sale fallida en un lugar como estos, bueno, ahí vamos a tener problemas y no vamos a poder volver a exportar más porque los costos que podemos llegar a tener son muy altos. Entonces es importante que se tengan en cuenta todos los factores que puedan llegar a hacer que nuestra exportación no salga como tiene que salir, ¿sí?
Bien, en general en el mundo los países van a querer diversificar las fuentes de suministro. Es muy importante esto, ¿por qué? Para estar abastecidos siempre. Imagínense que en una situación de pandemia, donde la gente está asustada, donde es más difícil trabajar y demás, imagínense si la gente empieza a ver que hay escasez de productos, que tienen que correr al supermercado para conseguir un litro de aceite. Entonces, todas estas cosas los países quieren evitarlas, ¿sí? Y también lo que están intentando hacer es no depender de las grandes potencias, como son en Asia, ¿sí? Que al estar en esta guerra comercial con Estados Unidos empezaron a poner trabas y demás, sino que se van a empezar a generar oportunidades que la Argentina tiene que aprovechar y que tiene que tratar de insertarse en las cadenas globales, ¿sí? De distribución de alimentos y de productos, que hoy en día la Argentina no está. También, dependiendo mucho de los gobiernos, es cómo van a desarrollar las distintas negociaciones entre países. Esto parece que no es tan importante, pero lo es, porque las relaciones comerciales con los otros países generan que si no están en buen estado, se pongan muchas trabas a las importaciones, trabas a las exportaciones, se suban los precios. Ahora el Mercosur está teniendo problemas porque hay países que no quieren respetar el arancel externo común. Entonces, bueno, todos esos acuerdos pueden afectar a las exportaciones a nivel mundial o de bloques, que los bloques, más o menos Antonella dio un panorama de cómo estaban trabajando. Bien, teniendo en cuenta estos posibles mercados, debemos evaluar y considerar el problema de las barreras no arancelarias para las importaciones. Acá tenemos que tener mucho cuidado porque esto es lo que les decía recién, que puede afectar una exportación. ¿Qué son las barreras no arancelarias? Son barreras que nos van a poner los distintos gobiernos a nuestros productos, que no van a significar que nosotros paguemos algo, ¿sí? Ahora lo voy a explicar más clarito. Han empezado a surgir restricciones al comercio mundial, donde China, por ejemplo, que es uno de los países más complicados para exportar, ha empezado a pedir una declaración de COVID-free. ¿Qué es esto? Una declaración de COVID-free para todos los productos que ellos importan. Entonces, estas restricciones relativas a la pandemia se van a sumar a la tendencia de nuevos requisitos en materia ambiental e inocuidad de los alimentos. Ya veníamos con barreras donde pedían que certificados de calidad, certificados de cómo están hechos los alimentos, certificados de que la empresa sea una empresa, por ejemplo, no contaminante. Todos estos requisitos que nos van agregando son barreras no arancelarias. Y este certificado particularmente de COVID-free, ¿qué significa? Las empresas tienen que declarar que han tomado todos los recaudos en materia sanitaria para prevenir los casos de coronavirus. Bueno, China fue uno de los principales países que tuvo la enfermedad y que tuvo un montón de casos, pero lo que nos piden es que nosotros podamos garantizar que los productos no tienen riesgo sanitario alguno. Así como antes nos pedían los certificados fitosanitarios para los alimentos, ahora tenemos que agregar este nuevo requisito. Este pedido habrá surgido hace no menos de 2 semanas, donde los compradores chinos dicen que su gobierno les ha empezado a exigir este certificado. En Argentina, en un momento dijeron todos los exportadores, bueno, frenemos acá, porque si uno contestaba este pedido, todos lo iban a tener que hacer, entonces no sabían bien cómo se iba a hacer este certificado, quién lo iba a hacer. Hoy en día no sé si lo está haciendo el SENASA, que es el mismo que emite los certificados fitosanitarios, que los certificados fitosanitarios son certificados donde se declara que las mercaderías no tienen ningún tipo de plaga. Y bueno, tenemos que ir adaptando nuestra logística, ¿sí? que incluye todo lo que son los pasos para poder exportar una mercadería, tenemos que ir adaptándonos a estos nuevos requisitos.
Muchas veces, muchas empresas habían mandado los contenedores cuando el importador les empieza a pedir estos requisitos y bueno, tienen que ver cómo hacen frente. Este tipo de barreras generan complicaciones en el comercio, problemas y demoras obviamente en los embarques, lo que desacelera las exportaciones, pues muchas empresas en lugar de mandar mercadería deciden esperar a ver qué pasa, a ver cómo se va a solucionar este tema, y que puede generar pérdidas en la mercadería, puede generar que una mercadería se descomponga, hay veces que podemos tener hasta el camión cargado y que como no sabemos qué va a pasar, decidimos esperar, nos pueden robar la mercadería. Entonces, todo este tipo de restricciones van afectando al comercio y van afectando las relaciones entre los países, ¿sí? Si nosotros cada vez que queremos importar algo a China nos ponen 10 requisitos distintos o nuevos, cuando China quiere exportar algo a la Argentina, nosotros le vamos a decir, no, esperen y vamos a tratar de ponerle nosotros trabajo a ellos, ¿sí? Bien, en general en el mundo se ha visto una reducción en la demanda y en los bienes que se comercializan. Básicamente esto genera pérdidas, genera mayores controles en los pasos fronterizos, tiempos de embarques en la frontera que generan más costos. El COVID en la Argentina impactó sobre la caída de los precios, por ejemplo, de la soja, el volumen de exportaciones, de los commodities para las manufacturas. Argentina, aunque parezca raro, también exporta autos, pero las automotrices tuvieron que cerrar durante la pandemia, lo que generó una desaceleración tremenda en la producción. Y además, para poder producir esos autos, nosotros necesitamos importar insumos intermedios de China, partes y demás, lo cual no se estaba pudiendo hacer. Entonces, todo esto va a tener un impacto muy grande en la economía a largo plazo. Otro tema que también impacta mucho en la economía, sobre todo de Mendoza, son las restricciones al transporte. Ya con esto no me quiero extender demasiado, pero para cerrar, hablar particularmente de la situación de Mendoza. Mendoza tiene tantos problemas en las aduanas, porque hay muchísimo menos personal, entonces las demoras para que una carga salga es mucho mayor. Y además, Mendoza forma parte del corredor bioceánico, no sé si lo sabían. El corredor bioceánico es la ruta por la que pasan todos los camiones internacionales, ¿sí? Para cruzar a Chile. Chile tiene uno de los principales puertos que conecta con todo el mundo. Cruzando por Mendoza podemos llegar a los puertos de Valparaíso, San Nicolás, entonces hay muchísimo tráfico de camiones que hoy en día se ven afectados por esta situación de COVID. Si bien los camioneros han sido las personas que han mantenido el consumo para que nosotros estemos en nuestra casa y no nos falten alimentos, y no nos falte ropa y demás, son muy maltratados hoy en día porque la gente alega que tiene miedo a contagiarse. Entonces, esta gente que trabaja durante días y días seguidos transportando cargas, ¿sí? Una carga, por ejemplo, de Mendoza Frontera puede tardar 72 horas, están recibiendo un rechazo en todos los lugares por los que pasan y les están haciendo su trabajo más difícil. Ya las empresas transportistas han perdido un montón de dinero porque el flujo comercial ha disminuido casi al 50%, y muchas veces los camiones tienen que volver vacíos y demás, sino que ahora también reciben un maltrato a sus camioneros, donde hoy día leí una noticia que en San Juan no los dejan bajarse, otra vez han vuelto a ponerle este tema de las fajas, hay pueblos por los que no los dejan pasar, entonces tienen que redefinir su ruta, lo que genera mayores costos, mayor tiempo, y a todo esto que les comento, tenemos que agregarle que estamos en una época invernal donde el paso a Chile, ¿sí? Que es el principal y es uno de los pocos que tenemos, cierra. Entonces, hay días que imagínense los camioneros que no pueden ir a un hotel, no pueden bajarse del camión, no pueden ir a una estación de servicio a comprar suministros, pasan 3, 4, 5 días esperando hacer los papeles en aduana,
porque hay tanta cantidad de camiones y tan poco personal que se demoran el doble, sino que también cuando ya están listos para cruzar nos cierra el paso y tenemos que tener el camión frenado otros 2 o 3 días más. Todo este tipo de cosas genera problemas tanto en el costo de los productos como en la distribución. Uno como empresa tiene que tenerlos en cuenta y en general en invierno siempre tiene precaución con esto del cierre del paso y demás. Pero a estos problemas que hemos tenido desde siempre le tenemos que sumar todos los problemas que nos genera el COVID. Entonces, a largo plazo, la economía argentina, esto no hace falta que lo diga yo ni que lo diga ningún genio, se va a ver muy afectada, va a haber que tomar medidas bastante importantes para poder salir adelante y para poder ayudar a las empresas, tanto mendocinas como de toda la Argentina, para que puedan seguir trabajando y hacer frente a todas las pérdidas que han tenido durante estos ya creo que son 110, 120 días que están sin trabajar. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, que quiera preguntar algo, no sé si hay, Anto, si has leído alguna, que yo no he estado prestando atención a los comentarios. No, la pregunta que realizaron fue con respecto a las declaraciones del COVID-free, que la contestaste también ahí. Ya estaba contestada. Y yo creo que sí, que en el tema del COVID-free, con respecto al ajo, que es cuando, a ver, Mendoza es uno de los mayores productores de ajo, el 80% de la producción, en el cual mucha cantidad va a China, o sea, se exportan a China. Seguramente se va a solicitar para esta temporada que empieza a partir de octubre, noviembre, que es la temporada alta que tenemos, hasta marzo. Seguramente se va a solicitar el COVID-free y bueno, seguramente lo va a realizar SENASA. Sí, no es un tema que esté demasiado claro todavía porque es muy, muy nuevo. Ahora, como vos decís, China, Taiwán, que son los principales compradores de ajo, por el momento están bastante tranquilos. Por ahí se hace algún envío de cebolla o de limones, esto que les comentaba, que se ha hecho el primer envío ahora, que significa un gran ingreso para la Argentina. Bueno, por vamos ejemplo, a tener que ir acomodándonos a lo que va surgiendo. Correcto. Por ejemplo, con el mercado de los limones, en el día de ayer se ha decretado de que por lo general se exporta somos uno de los principales productores de limones, que es Tucumán, y el mayor porcentaje de exportación es a la Unión Europea, en el cual se ha determinado que se van a cancelar los envíos y dejar de exportar a la Unión Europea, porque se ha encontrado, bueno, por SENASA lo ha determinado también, la mancha negra que se hay en los limones. Así que bueno, perjudica a los exportadores y también, bueno, al ingreso de divisas. Así que bueno, esperemos, sería una barrera arancelaria que nos están poniendo de la Unión Europea. De la Unión Europea vos supiste, bueno, yo no estoy muy al tanto del tema de acuerdos, pero no sé qué pasó con el acuerdo. Íbamos a firmar un acuerdo con la Unión Europea, Correcto. pero parece que no se ha llegado a ningún acuerdo todavía. Correcto, hace 20 años que se están negociando las mercaderías. ¿A qué me refiero con las mercaderías? Para gestionar un tratado de libre comercio, como se los mencionaba más temprano, que tenemos previstos para Canadá, para India, para Corea del Sur también, y bueno, y el de la Unión Europea, que esperemos políticamente sea cerrado, pero económicamente no. Se presenta a cada país, nosotros estamos dentro del Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y Venezuela es políticamente, no está incluido todavía económicamente. Se realiza una lista de productos en el cual ellos van a tener en esos productos preferencias arancelarias, las cuales ¿a qué beneficia? A qué mercaderías se beneficien
al exportador o al importador con una reducción de los derechos de exportación. O sea, tenemos como un descuento presentando el certificado de origen, por decirlo, que es lo que nosotros acá en USIN realizamos, y que es un beneficio para el exportador. Esperemos que pronto, Mercosur, que también tuvimos problemas, no nos cerremos al mundo, que estemos abiertos, porque es la principal salida que vamos a tener ahora después de pandemia, ¿no? Abrirnos al mundo y tratar de exportar lo más que se pueda a nuevos mercados, nuevos productos, que fue el enfoque de esta charla. Bien, por ahí al cerrar nuevos acuerdos lo que logramos es que países con los que no comercializábamos tanto empiecen a elegir a comprarle a Argentina o a los miembros del bloque del Mercosur porque tienen ventajas arancelarias. Lo que yo no sé si hay corrientes que dicen que los acuerdos entre los países desarrollados, como pueden ser la Unión Europea, y países en desarrollo, como puede ser Argentina, por ahí no son tan beneficiosos para el país en desarrollo, porque los productos que nosotros vamos a vender van a tener un valor muy bajo a comparación de los productos que ellos van a vender a nosotros. Entonces, por ese lado, por ahí podemos tener desventaja, pero bueno, veamos el lado positivo de que puede aumentar nuestro flujo comercial con mercados nuevos. Bueno, no sé si hay más consultas. Permiso. La próxima charla, sí. Les ofrezco a los alumnos que si quieren habilitar micrófonos y hacerles consultas, no hay ningún problema. Cualquier consulta que tengan, o ya sea tanto ahora o para más adelante, o que tengan consultas sobre exportación o importación, también les dejamos nuestro contacto para que nos escriban. Si tienen ahí para anotar, sería certificados con ese. Anotáselo porque no se lo anotás tanto ahí en el chat del grupo, así lo pueden copiar. Cualquier consulta se comunican y nosotras los asesoramos. Buenas tardes. Sí, Alejandra, buenas tardes. ¿Qué tal? No me quedó claro o no lo entiendo mucho el tema de a nosotros no nos conviene exportar, bueno, no nos conviene, no, sí nos conviene, pero nos sale caro. Si estamos abiertos, estamos dispuestos a vender nuestros productos al exterior, pero nos pasa como está haciendo China, que todo lo que te salen con cláusulas en los contratos, post pandemia para ellos, en plena pandemia para nosotros, en lo que uno no se puede como exportador estar todos los días amoldando a los requisitos que te pida cada país. ¿Cómo se hace ante esas cosas que surgen en algo tan nuevo y tan raro como es una pandemia? Es muy difícil estar preparados para eso. Yo que estoy trabajando ahora en un estudio despachante de aduanas, es muy difícil estar preparado tanto para los requisitos de los países, como puede ser este de China, que es nuevo, como para los requisitos también de la Argentina. Cuando hubo un cambio de gobierno, automáticamente empezamos a tener trabas en la aduana, empezamos a tener que pagar a los aduaneros para hacer ciertos manejos con la mercadería y demás. Entonces, este trabajo es muy dinámico. Día a día tenemos que ir tratando de solucionar los problemas que se van presentando. Si ya mandaste la mercadería y te pidieron un certificado de COVID-free, y bueno, vas a tener que ver si lo podés conseguir o si podés lograr que tu importador lo acepte así porque fue un embarque anterior y demás. Pero lamentablemente hoy en día tenemos que ir trabajando todos los días sobre los requisitos que van apareciendo, porque es imposible adelantarse a eso y poder hacerlo con tiempo. Obviamente, cuando uno cierra un contrato nuevo con una empresa nueva, se ven los requisitos que tiene el producto, por ahí hay requisitos que ya aparecen automáticamente, por ejemplo, cuando oficializamos el permiso y demás, nos dice qué tipo de certificado necesitamos y demás. Pero hay otros requisitos como este, el de COVID-free, que
el gobierno decide empezar a pedirlo y bueno, nosotros como exportadores tenemos que amoldarnos a eso. Hay empresas que tienen que controlar. Sí, es Sí, pero terrible. que ni siquiera existe el lugar a donde ir a pedir ese certificado, ¿se entiende lo que te digo? Sí, no se sabe muy claro cómo hacerlo, y ahí es donde empezamos a correr y a ver quién lo hace, llamar a las cámaras, llamar a SENASA, y tratar de conseguirlo. Como, ¿Y bueno, acá eso, qué requisito está pidiendo Argentina en esa situación? ¿Se entiende lo que te digo? Si nosotros queremos importar algo, ¿qué requisito estamos poniendo ahora en plena pandemia? Porque nosotros estamos atravesándola, estamos justo en la curva. ¿No está pidiendo ningún requisito? ¿Acá siguen llegando cosas o no? sí, requisitos así específicos como un certificado de COVID no existe. Hay requisitos para las importaciones, sí. Pero es histórico, eso de siempre. Sí, eso de siempre, requisitos que se puedan pedir, un certificado de origen, un certificado fitosanitario, dependiendo del tipo de mercadería, es lo que se va a pedir. Pero así un requisito nuevo que llame la atención como esto, que es muy extraño, no existe. Claro. Ni siquiera a los transportistas que vienen de otros países se les pide ningún requisito. Lo único que se hace es, bueno, en distintas zonas, los test Los rápidos. 14 días de aislamiento. Claro, lo que les comentaba yo, que les ponen fajas para que no se bajen, que pobre gente, ¿no? Como pasa en San Juan y demás, o que no los dejan pasar por cierto pueblo, pero son requisitos internos que no son, si bien son por los estados, a ver si se entiende, pero no es a la mercadería particularmente, sino es al flujo de transportistas, más que nada, a las personas. Pero más que eso no hay acá, en Argentina. Sí, bueno, lo que vos dijiste, lo de los transportistas, los camioneros, pasa a nivel nacional en las provincias. Cada provincia se maneja a su manera. Yo lo que te hablo, estamos hablando de comercio internacional, te hablo que no se sabe nada, porque es todo tan nuevo y tan raro todo lo que estamos atravesando, que no se sabe cómo se va a manejar el comercio internacional. Hay Es el día a día. Tal cual, hay mucha incertidumbre y el comercio internacional es tan dinámico que las reglas de juego cambian constantemente. Si no es cambio de gobierno, los temas de pandemia, el dólar también, que estamos bastante sujetos a ello. Así que las reglas en lo que es comercio internacional cambian constantemente. Y como exportador o importador es amoldarse a eso, y se incentiva a que las pymes puedan salir también al exterior. La verdad que Sí, lo de los gobiernos, las crisis, el dólar es histórico en nuestro país. Siempre nosotros sabemos que hay que manejar eso y hay que tratar de ir amoldándose, porque eso es algo que se repite constantemente y vivimos en una crisis literal. Pero esto es tan nuevo que no sabes lo que va a pasar mañana, ¿entendés? Y esto es algo que puede, no sé, está todo el mundo paranoico, entonces vos no sabés si traen algo de China y no viene infectado, medio, viste, Simpson, que abrís una caja y te sale el virus. La gente está paranoica, literal. Entonces eso sí ponen requisitos, que son los que generaron prácticamente todo, y nosotros estamos, bueno, vengan, traigan, total lo necesitamos. No sé si me logro hacer entender. Lo que pasa es que China también tiene volúmenes de importación tan grandes que es como que ellos pueden darse el lujo de ponerte requisitos. Claro. Sí. Total, si no le vendemos nosotros, le va a vender a algún otro país o... Claro, obvio, sí. Entonces... Bueno, muchas gracias. No, por favor, un placer. ¿Y me permiten un momento? Sí, claro. Quiero anunciarles a todos que a partir de agosto estará disponible el curso rentado de comercio internacional. Si ustedes quieren comentarles algo al público. Bien, a partir de agosto vamos a dictar un curso de comercio internacional en el cual se van a reflejar los diferentes materias de comercio exterior, tanto la operatoria de exportación, de importación, cuál es la secuencia, también vamos a ver
el tema de los transportes, cómo está el comercio internacional tanto global, acá en Argentina, en Mendoza, también el tema de, en realidad la idea es englobar todo lo que es comercio internacional para que tengan una idea cómo se maneja el mundo, tanto en importaciones como en exportaciones, también toda la documentación que se debe presentar. Así que bueno, si les interesa, bienvenidos y los esperamos. Cualquier consulta, bueno, se comunican con Carolina en USIN Capacita, o bueno, con el área acá de certificados de origen, del Departamento de Comercio Exterior de acá de USIN. Bien, hay un tiempito más por si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Bueno, espero que les haya servido a todos esta charla y bueno, tener un panorama también en lo que es comercio internacional. Bien. Gracias por acompañarnos y ojalá nos sigamos encontrando en próximas charlas que están buenas, que sean cortas, para que la gente entienda un poco lo que está pasando y salga un poco de sus trabajos y de estar en su casa aburridos. Espero que hayamos sido lo suficientemente claras y no los hayamos vuelto locos con tantos datos por ahí, que uno da números, pero que son base para poder entender lo que está pasando hoy día en la economía mundial, en la economía argentina, en cuanto a comercio exterior. Muchísimas gracias, chicas. Un placer haberlas escuchado. Nos vemos prontito. Se viene otro webinar y después los estaremos informando con respecto al curso rentado. Muchas gracias, Anto. Muchas gracias, Fede. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Su tiempo y bueno, si les interesa, el día 29 creo que es la otra webinar que tenemos sobre los primeros pasos para exportar. Así que están todos bienvenidos. Bien, muchísimas gracias y que tengan todos una feliz tarde. Gracias. Igualmente, buena semana para todos.